Tenemos una charla muy entrevista, ahora vamos a darnos el lujo de charlar, de dialogar, de comunicarnos con Jorge Altamira, histórico dirigente del Partido Obrero en la Argentina. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí desde Salta, Nicolás Moñi y Luciano Acedo Salim te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias. Bien, gracias por el tiempo, gracias por la comunicación. No sé si logró escuchar de lo que estábamos charlando recién, pero me parece que interesante cómo el gobierno, a través de fake news o a través de si se quiere segmentar la realidad de acuerdo a su conveniencia, a pesar del ajuste brutal que viene llevando adelante, a pesar del empobrecimiento generalizado del país, de la sociedad, sigue teniendo o manteniendo niveles de aceptación demasiado elevados si uno los mide en relación al deterioro económico y social que está causando. Sí, yo tengo una opinión diferente. No es admisible que haya gente que esté apoyando a este gobierno y las medidas que toma. Lo que hay en Argentina es una crisis muy severa, y en esta crisis el temor de que si lo que está haciendo el gobierno fuera un embuste y termina en un fracaso, se podría desatar una crisis todavía más grave. Entonces en las encuestas aparece como, digamos, un apoyo al gobierno, pero no creo que es un apoyo al gobierno. Porque inclusive, con anterioridad a las elecciones, se había producido una circunstancia singular. La gente que decía que votaba por Milei estaba en contra de las medidas que Milei proponía. Sí. Por ejemplo, quitar los planes a los comedores, por ejemplo, reducir jubilaciones. Todo lo que era antipopular lo rechazaba, pero lo seguía votando por un rechazo todavía mayor al kirchnerismo y al macrismo. Era un voto muy contradictorio. Ahora esa contradicción continúa, porque efectivamente el problema que tiene por lo menos la población trabajadora es: si este tipo fracasa, ¿qué alternativa tenemos? Claro, desde mi posición política tenemos una alternativa fenomenal, pero tiene que penetrar en la conciencia de los trabajadores y tiene que ser convalidada por los trabajadores. Y por ahora eso no ha ocurrido, y el temor a que el fracaso de este gobierno lleve a una crisis mayor es manifiesto. Ahora, permítanme que les diga, creo que el gobierno fracasa y la crisis va a ser mayor, y vamos a ver cómo manejamos esa circunstancia, cómo le damos una perspectiva auténticamente obrera, socialista a esa situación. O sea, traducido al criollo, sigue siendo mayor el odio al peronismo, o si se quiere, el rechazo a lo que venía sucediendo, que la cuestión material concreta de lo que está pasando en el día a día. Digo, la estoy pasando muy mal, la jubilación no me alcanza, no puedo comprar los remedios, pero no quiero que vuelvan mal los otros, algo así. No. El otro no puede volver porque no tiene programa alternativo. Ustedes se dan cuenta que la CGT está colaborando con el gobierno, ya se habla de divisiones dentro del peronismo. ¿Qué programa tienen? A ver, ¿qué ofrece como alternativa Massa, Kicillof o Cristina Kirchner? No ofrece ninguna alternativa. No, pero cuando digo que no ofrecen una alternativa, no estoy haciendo un juicio de valor. Ellos no dicen qué alternativa tienen, porque no tienen otra. Están acompañando este proceso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes siguen en las redes los tweets de Grabois? Sí. Desean que el gobierno termine con toda felicidad su mandato. Ahora, en este lío que se nos metimos con España, Grabois ataca al ministro de Transporte de España. No ataca la respuesta que dio el gobierno argentino, en la que se pronuncia a favor de todos los planteos que tiene la derecha española frente a lo que está sucediendo en España. Por
lo tanto no tienen alternativa, han desaparecido del mapa. Están actuando a veces en función del lobby. Algunos canales que responden, digamos, a una oposición a Milei, lo hacen en función de determinados intereses. Por ejemplo, se cortó la pauta para los medios de comunicación, la pauta pública. Por ejemplo, hay capitales en la construcción que quieren que se renueve la obra pública. Hay cosas de ese tipo, pero para los trabajadores nadie tiene un planteo alternativo. Pero estamos en una situación en que esta crisis es el remate de las crisis anteriores. Esto es una suerte de Rodrigazo, y a la hora de tener que elegir, todavía se admite a Milei por el temor a que fracase. ¿Por qué el temor a que fracase? Uno dice, bueno, un jubilado tiene que decir, ay, ojalá que este tipo fracase porque me está robando las jubilaciones. Pero nadie le dijo que se la van a mejorar. De ninguna manera. El proceso de deterioro de las jubilaciones lo inició el gobierno de Menem y después lo mantuvo Cristina Kirchner cuando acható la pirámide jubilatoria. Los que no están en la mínima vienen perdiendo poder adquisitivo desde el año 2003. 2003, ¿qué le van a decir ahora? Después de 21 años, ¿te voy a mejorar las jubilaciones? De ninguna manera. Entonces, hay un desconcierto, y la idea de que si, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto, hay una polémica si Milei debe devaluar el peso de nuevo, sí, porque estaría afectando las exportaciones. Cavallo y muchos dicen sí, tenés que devaluar. Un economista importante que sostiene a Milei dice no, si Milei vuelve a devaluar, desata una hiperinflación y lo sacan corriendo. En estas circunstancias de crisis extrema, de crisis de régimen, de crisis de sociedad, no ha prevalecido todavía una alternativa que vendrá seguramente porque esto desatará luchas, confrontaciones, porque el gobierno igualmente va a fracasar, y tendremos que esforzarnos desde el campo revolucionario de la izquierda en anclar una perspectiva mayoritaria. Pero a lo que dicen las encuestas, yo le doy esta interpretación porque nadie ha enloquecido tanto como para admitir que una confiscación del 50% de los ingresos sea para aplaudir el gobierno que lo está haciendo. Jorge, tengo una consulta. Vos has vivido otros procesos políticos complejos, similares, quizá muchos comparan esto a lo que se vivió en los 90, donde quizá la clase trabajadora apoyó muchas de estas medidas, al menos lo votó, después se fue cambiando. ¿Qué comparás, qué distinguís de lo que sucedió en los 90? ¿Cómo ves a la organización desde abajo, digamos, de la clase obrera, para tratar de dar vuelta a esto, como se fue en su momento el culmine, ¿no?, en el 2001? No sé si ves algo. Bueno, el 2001 fue un proceso contradictorio. En primer lugar, quiero señalar que los pueblos apoyan a los gobiernos que van a atacarlos, pero no se les anuncia esto. Por eso presentan a Milei como una excepción. Pero Milei rodeó su planteamiento del poder adquisitivo. Eso no lo dijo. Miren, no. Hay un país en que esas cosas se dicen antes de las elecciones. Ese país es Gran Bretaña. El Partido Laborista y el Partido Conservador, por hábito histórico, presentan todas las medidas enumeradas que van a tomar en lo que se llama el manifiesto. El manifiesto del Partido Conservador, el manifiesto del Partido Laborista. En los demás países, en general, es una verborragia. Es decir, presentan un perfil político, pero no las medidas. Entonces, por ejemplo, el caso de Menem fue patente. Dijo, yo voy a dar un salariazo, y ejecutó todo lo contrario. Son golpes que desconciertan una sociedad de decenas de millones de personas. No se reagrupan tan fácilmente. Se reagruparían con esa facilidad si la izquierda socialista en Argentina fuera una alternativa de masas.
hubiera conquistado una posición profunda en los trabajadores, esto lo pagarían, pero a una velocidad increíble. Jorge, perdón que la interrupción. La izquierda socialista en Argentina nunca fue una opción viable y si se quiere, masiva por la irrupción del peronismo en el siglo XX, ¿o cuál es la mirada que tienen ustedes? No, en algún momento el peronismo, no se olviden, sube y se hace masivo en un escenario donde la izquierda se coloca a la derecha. Quiero decirles que el 17 de octubre el Partido Comunista y el Partido Socialista en las elecciones siguientes presentaron su candidatura en compañía del embajador norteamericano. Con la Unión Democrática, sí. Con la Unión Democrática. Esto obedecía a que obedecían órdenes de Moscú, que estaba en alianza con Estados Unidos en la inmediata posguerra. Estuvo en la guerra e inmediatamente después continuó esa alianza. Por lo tanto, estos dos partidos, el comunista y el socialista, le hicieron un daño feroz al desarrollo de la izquierda, lo cual explica que la izquierda después vuelve a crecer y a prosperar bajo un signo anti-estalinista, lo que se llama el trotskismo. ¿Por qué ocurre eso? Porque todas las variantes tradicionales se habían colocado de la vereda de enfrente y solo los llamados trotskistas eran los que se mantenían en una posición histórica de la izquierda junto a los trabajadores. Ahora el peronismo viene declinando hace mucho. Ustedes lo saben muy bien porque en el 2013 en Salta el Partido Obrero ganó las elecciones en la capital por 14 puntos de diferencia. Sí, en el 2013 metió la senadora por la capital, 4 diputados provinciales, creo que 9 o 10 de los concejales de la capital, diputados nacionales también. Sí, y acá en Jujuy tenemos el caso de Vilca, que sacó 25% de los votos, ¿no? Claro, usted mire, y ahí en la capital de Salta habíamos sacado el 30%. Con esto quiero mostrarle que ya el peronismo se encuentra en declinación, por lo tanto, lo que está pasando en la izquierda, su adaptación al peronismo, explica que no haya progresado. Su adaptación al peronismo es la variante kirchnerista, que ocurre hoy mismo con un seguidismo a la burocracia de la CGT. ¿No es cierto? Entonces, en medio de esta crisis, no hay ninguna señal de que el FITU tenga un progreso de algún tipo. Esto es muy significativo. Ahora, para no irnos por vericuetos que nos dejan el punto central, el punto central es que acá nosotros tenemos una descomunal crisis de la burguesía argentina. Porque hay que señalar que todo este plan de Milei obedece a la inminencia de un default, de una deuda que si usted la toma en su conjunto, provincias, municipios, el sector privado, Banco Central y deuda externa, se acerca a los 700.000 millones de dólares. Por lo tanto, acá el responsable de esta masacre es la propia burguesía argentina, que ha hecho un negociado endeudando el país y fugando capitales. Hay que dar una respuesta a este tema. Lo demás es puro verso. Porque la pretensión de Milei de hacer un ajuste del 15% del Producto Bruto Argentino, es decir, unos 60.000, 70.000 millones de dólares, sobre las espaldas de una población que tiene un 45% de pobreza, eso va a terminar en una explosión indudablemente. Y es una empresa completamente imposible. Si no hay un rescate de afuera, en el sentido de que de golpe le den de nuevo 20.000 o 30.000 millones de dólares, este plan no tiene sustento económico. ¿Y hasta cuándo, Jorge, se puede sostener desde lo social este ajuste económico que lo está pagando la sociedad toda, la sociedad empobrecida y no justamente la casta, como decía el presidente en campaña? Bueno, un dato a tomar para responder a su pregunta es la marcha universitaria del otro día.
todo el mundo se preocupó en encajarla como un fenómeno académico y de golpe se descubrió que la Argentina adora a la universidad como el seleccionado de Scaloni. ¿Me explico? Sí. Y además una marcha que solamente fue superada por la que hubo cuando conquistamos la Copa. ¿No es cierto? En realidad, para que se produzca una marcha de ese tipo, esa marcha tiene que ser un crisol de muchos agravios, no solo de el sabotaje al financiamiento de la educación y de la universidad. Todo lo que hemos estado hablando acá, pobreza, quita de derechos, todo eso se plasmó ahí. Y si ustedes siguen la evolución de las negociaciones sobre el tema universitario, ustedes van a ver que está estancado. Sí. Jorge, no me quiero meter en lío, pero en este escenario tan complejo para la clase obrera, si bien siempre es complejo el escenario, ¿qué chances hay de una reunificación del FIT Unidad? Digo, sabemos que Palabra Obrera, que el Nuevo Más se han escindido del Frente Izquierda de los Trabajadores. Esto que decías de la marcha, convocando tantas opciones políticas distintas, ¿qué se debe de encontrarse así en la calle, en la lucha, como para hacer una opción fuerte a la falta de opciones, ¿no? Bueno, voy a decir lo siguiente, es extremadamente difícil. Les quiero dar un ejemplo. En ocasión del 1 de mayo, nosotros entendimos desde Política Obrera que se presentaba una gran oportunidad de colocar a toda la izquierda en el escenario político nacional con un acto en la Plaza de Mayo y la no concurrencia al acto de la CGT. No ir al acto de la CGT, que evitó la Plaza de Mayo para no confrontar con el gobierno y que quiso hacerlo frente a la sede de Azopardo para que la marcha se entienda como una marcha de apoyo a la burocracia sindical. Nosotros dijimos, démosle la espalda a eso, boicoteemos, y a la hora adecuada, 3 de la tarde, gran acto mostrando que en el país hay una alternativa política. Increíblemente se negaron, fueron al acto de la CGT. ¿Por qué fueron al acto? Y bueno, por toda una serie de compromisos con Pablo Moyano, con sectores de ese tipo. Ahora, quien renuncia a decirlo a la sociedad, acá estamos presentes frente a tanta infamia, traición, todo de espalda a los trabajadores, estamos presentes como una salida, el que renuncia a ese pronunciamiento, el que renuncia a esa actitud, está declarando abiertamente que va a ser un furgón de cola, una variante lateral de lo que ya existe y está muriendo. Jorge, una pregunta que no tiene que ver con la coyuntura, sino, si se quiere, un poco más, no sé si filosófica, política, histórica. ¿Cuál fue el punto de divergencia metodológico o ideológico de ruptura entre la línea trotskista y la línea leninista? Obviamente con Stalin ya sabemos cuáles son las diferencias, cuáles fueron, pero ¿hay una divergencia ahí metodológica entre los partidos de origen trotskista y los de origen leninista? Bueno, los partidos de origen leninista son los mismos partidos trotskistas. Quiero decir lo siguiente, a partir de cierto momento, para no entrar en muchos detalles, la Internacional Comunista pasa a representar los intereses de la burocracia moscovite de Stalin y no lo de la clase obrera mundial. Así se explican una cantidad de pactos del stalinismo y de la Internacional Stalinista, por ejemplo con Hitler, por ejemplo con el gobierno francés en el año 34, es decir, empieza a actuar en lugar de defender los intereses internacionales de la clase obrera. La Internacional es usada como un instrumento para defender la política exterior de una burocracia de un Estado en particular. Bien, imperialismo soviético por sobre el interés de los trabajadores de todo el mundo, digamos. No necesariamente imperialismo, sino los intereses de una casta. Es como la burocracia de la CGT. Ajá. Lo que importa son los intereses de la burocracia, no la masa. En el caso de la CGT también se lo quiero mostrar. En el acto de Azopardo no dijeron una palabra de la masacre en Gaza.
no dijeron una palabra de la guerra de la OTAN y Rusia. Es decir, tienen el mismo punto de vista estrecho, con la diferencia que Rusia o la Unión Soviética era una potencia. Frente a esa degeneración política, en lo que ustedes llaman trotskismo, pero que es el socialismo, opuso la defensa del internacionalismo de la clase obrera y la subordinación de los intereses particulares de un Estado a los intereses estratégicos generales de los trabajadores. Esa fue una divergencia extremadamente importante. Pero también es importante el hecho de que estas divergencias, en un Estado que devino totalitario, no se podían discutir en el seno del partido que dirigía ese Estado, porque los expulsaron a todos, y en determinado momento, fíjense de ustedes, les doy este dato porque es conocido, pero no probablemente por los jóvenes, en el año entre 1936 y 1938, Stalin fusiló a todo el Comité Central que derrocó el zarismo y tomó el poder. Sí. ¿Por qué lo hizo? Por capricho. Puede ser que todo el Comité Central que derrocó el imperio más importante del mundo se hayan convertido en traidores al socialismo, al comunismo, lo que fuere. No. Entonces fue una quiebra importante y las consecuencias sobre el movimiento obrero mundial han sido nefastas. Por ejemplo, acá en Argentina, en la actitud frente al peronismo. No solo eso, en la actitud frente a Irigoyen. El Partido Comunista desarrolló una política de hostilidad a Irigoyen que ayudó al golpe militar de 1930. Incluso apoyó el golpe del 55. Sí, siempre. En nombre que había que restaurar la democracia. Jorge, un gustazo como siempre, gracias por la comunicación, gracias por tus análisis. Debo decirle que me hizo acordar a mi gran profesor, que fue Pablo Riesnik. Yo estudié en su cátedra en Buenos Aires y me lo recordó. Bueno, fue un buen recuerdo. Sí, exactamente, un buen recuerdo. Gracias, Jorge. Bueno, les agradezco mucho y nos volveremos a hablar porque esta obra de teatro sigue. Bueno, la próxima cuando con empanada de por medio si vuelve a Salta. ¿Hace cuánto no viene a Salta? Hace bastante, pero por una empanada salteña puedo llegar a viajar. Está bien. Abrazo grande. Claro. Ahí pasaba Jorge.